Peña, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:35 a.m. La teoría de la justicia en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo es que se creó una organización delincuencial desde el gobierno que tenía como objetivo torcer o mover la voluntad de un grupo de congresistas para que apoyaran la gestión y los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Durante la audiencia en la que decidió sorpresivamente enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosero, afirmó que la actuación de quienes fueron dos de los alfiles más cercanos al presidente Petro, esto lo leo textual, responde a la misma lógica instrumental orientada a asegurar gobernabilidad mediante el uso de recursos públicos y la incidencia ilegítima sobre el legislativo. En el caso del exministro Ricardo Bonilla, la justicia tiene elementos que demostrarían que facilitó y participó en el direccionamiento de 3 contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90.000 millones de pesos para satisfacer el apetito de 6 congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el fin de que emitieran conceptos que eran indispensables para que el gobierno pudiera tramitar empréstitos internacionales para la nación. Según la justicia, el exministro Luis Fernando Velasco habría desempeñado el rol de articulador político de la estructura dedicada a la compra de conciencias en el Congreso a cambio de votos. Según el director de gestión de riesgo Olmedo López, Velasco le dio instrucciones precisas para direccionar los contratos hacia congresistas que ofrecieran respaldo a la agenda legislativa del gobierno. El caso puntual que hoy tiene en la cárcel a Luis Fernando Velasco es el del senador Julio Elías Chagui, que según los testimonios habría recibido contratos sin justificación de urgencia o necesidad. Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son los funcionarios de mayor rango del gobierno Petro detenidos por este escándalo, pero no son los únicos. Se suman a la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, que está presa y en etapa de juicio, y a los prófugos Carlos Ramón González y César Manrique, que fueron hombres muy cercanos a su gobierno. Carlos Ramón González fue director del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia, y según la justicia habría ordenado entregar 3.000 millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado Iván Name y 1.000 millones en rama al expresidente de la Cámara Andrés Calle. Hoy Carlos Ramón González es prófugo de la justicia y pasa sus días bailando vallenato en su exilio dorado en Nicaragua. César Manrique fue director de la Función Pública y actualmente está prófugo de la justicia, presuntamente en Venezuela. La otra pata del escándalo está en el Congreso. Están detenidos los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle, y están a la espera de saber si son llamados a juicio o no por la Corte Suprema los congresistas Guadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Liliana Vitar. También están a la espera de su llamado por la justicia los congresistas Julio Elías Chagui y Marta Peralta de Pieyú. Luego de la captura de los exministros Bonilla y Velasco, el país necesita que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema envíe un mensaje claro anticorrupción en el momento en el que defina el llamado a juicio de estos 6 congresistas que habrían también estado involucrados en el mismo escándalo. Y también es el momento para que el presidente Gustavo Petro responda a las afirmaciones del exministro Luis Fernando Velasco, quien dijo ante la justicia que toda la operación política que él adelantó fue conocida y autorizada por el jefe de Estado. Y aseguró también Velasco que la entonces directora del DAPRE, Laura Saravia, le ordenó contratar a Olmedo López, pieza clave del escándalo, por instrucción directa del presidente Gustavo Petro, que hasta ahora no dice una palabra sobre estas graves acusaciones que le hizo Luis Fernando Velasco. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:39 a.m. Año que termina a punta de corrupción y año que termina también a punta de contrabando. 8 billones de pesos anuales, unos 2.500 millones de dólares que entran anualmente al país de manera clandestina, sin pagar impuestos, sin tener ninguno de los requisitos legales, y eso según el informe revelado ayer por el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño, en rueda de prensa desde allí, y tras el asesinato sicarial del director seccional de la DIAN en Tuluá, Gilberto Jesús Calao. Denuncia que hace el presidente justo en plena Navidad, época por excelencia de contrabando de licor, juguetes, cigarrillos, calzado, textiles, cosméticos, celulares, y también denuncia que coincide con todo lo que viene pasando este año con Diego Marín Buitrago, alias
Papá Pitufo, considerado el zar del contrabando en el país y señalado por la Fiscalía de ser el presunto cabecilla de una enorme red que delinque con ayuda de policías, fiscales y aduaneros, miembros de la Polfa, así como también con miembros y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Cómplices también, según el informe presentado por el presidente Petro, de la manipulación de los sistemas aduaneros de la DIAN. 3 plataformas en concreto, Siga, Siglo XXI y Lucía, a cargo de la revisión del descargue de mercancía, a razón de 200 contenedores por cada descargue, en una tripleta de software que viene siendo usada por piratas y contrabandistas para meter mercancía ilegal al país, cambiando por completo los datos, haciéndose pasar por empresas legales y apoderándose y copiándose de sus estatus como operadores económicos autorizados. Una corrupción al interior de la DIAN que, además de todo, no es nueva, de hecho viene desde hace años. Recordemos, por ejemplo, el caso del cartel del IVA a cargo de la funcionaria de la DIAN, Blanca Jazmín Becerra, pero también una crisis del contrabando que aprovecha ahora el presidente Gustavo Petro para dar ciertas puntadas, insinuando que esto podría dar también pie y justificación a lo que trata de cocinar el ministro de Hacienda, que es una emergencia económica. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Desde antes de que se hundiera la reforma a la salud 2.0 en el Congreso, sabíamos que el plan B del gobierno eran los decretos. Y ayer, durante la entrega de obras en el Hospital María Auxiliadora en Garzón, en el departamento del Huila, el presidente Petro le dijo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, básicamente lo que el ministro quería escuchar. La orden del presidente es que mientras se resuelve la apelación del hundimiento de la reforma en el Congreso, es decir, el otro año, el gobierno tiene que avanzar en el cambio de modelo del sistema y que ese avance es vía decretos. Alega el mandatario que eso se puede hacer cumpliendo la ley de hoy, que porque ya hay 10.000 equipos básicos de salud que han atendido 8 millones de hogares en el famoso modelo preventivo del que tanto habla el gobierno. El problema que no cuenta el gobierno ni el presidente es que esto no solo es un asunto de enfoque o un asunto de decretos. El tema de la reforma y el sistema de salud hoy es un asunto de plata para resolver una crisis fiscal por la que atraviesa todo un sistema en el que no se pagan las deudas. En esas cuentas por pagar están, entre otras cosas, las atenciones por SOAT, que hoy representan el 2.7% del total de la deuda que tienen con el sistema de salud y que son deudas por las que por estos días nadie pregunta, nadie paga y nadie responde. La ADRES está dedicada con razón a auditar facturas. Y es cierto, encontró 16 IPS, es decir, puestos o centros de salud fantasma, que dice la denuncia del gobierno, se robaron 12.000 millones de pesos en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca porque facturaron atenciones de pacientes víctimas de accidentes de tránsito con carros fantasmas. Claro que es muy grave, claro que es un robo al sistema de salud por atenciones de esos supuestos accidentes que no pasaron. Pero ya que la ADRES está auditando facturas y revisando la plata que se debe, debería también revisar las facturas donde IPS que sí existen y que sí atendieron pacientes están esperando la plata, inclusive las de atenciones de SOAT. Estás escuchando Blue Radio.